tal, amigos? Bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Una vez más llegamos hasta sus hogares para compartir sobre la doctrina de nuestra fe. Un momento privilegiado para profundizar, para amar la Iglesia y amar nuestra fe. Y aún en este marco del Año de la Fe, en la que las familias y las comunidades eclesiales estamos profundizando sobre lo que nosotros creemos. Vamos a seguir un poco la catequesis antes de iniciar la catequesis que va siguiendo el Papa Francisco en esta semana de la Pascua. Él nos ha invitado, él hace una invitación a hacer memoria del encuentro con Jesús, de sus palabras, sus gestos, sus vidas. Recordar con amor la experiencia del Maestro es lo que hace que las mujeres superen todo temor y que lleven la proclamación de la resurrección a los apóstoles y a los demás. Hacer memoria de lo que Dios ha hecho por mí, insiste el Papa Francisco, por nosotros. Hacer memoria del camino recorrido, y esto abre el corazón de par en par a la esperanza para el futuro. Aprendamos a hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bien, después de esta breve reflexión que nos va invitando a hacer el Papa en esta semana de la Pascua, vamos a profundizar sobre el tema del día de hoy, que le llamaremos defender y amar la Iglesia. Bien, hay quienes desean que el cristianismo se convierta en una religión fosilada de huesos secos y hacen todo lo posible para extinguirla de la sociedad. Se publican artículos, noticias, libros y hasta películas con expresiones irrespetuosas, llenas de sarcasmo, para ridiculizar la Iglesia, a sus miembros, a los católicos, su jerarquía, su doctrina y sus principios. Ante esta agresión del mundo hay quienes pretenden o procuran ser populares, aunque la popularidad no sea un verdadero aliado. No podemos lisonjearnos con quienes nos alaban para alcanzar la popularidad. Sabemos que la imagen de la Iglesia no debe ser necesariamente popular, aunque a veces gane la aprobación momentánea de la gente. En el Nuevo Testamento se enseña que los cristianos no lograremos siempre el elogio de las multitudes, sino todo lo contrario y según las palabras del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, y si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Juan 15, del 18 al 19. Y una de las bienaventuranzas: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Lucas 6, 22. Así pues, cuando Satanás le mostró al Señor los reinos del mundo y su gloria, le ofreció implícitamente las ventajas que puede obtener acerca de esta popularidad. Puso ante Jesús la tentación del poder, de la fama, del aplauso, del tener, pero él no aceptó. Paradójicamente es saludable mantener una buena comunicación con el mundo y una amistosa relación con la comunidad, pero no al precio de renunciar a los principios. San Pablo lo dice sabiamente: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Y esto debe hacerse creando una imagen, no creando una imagen falsa. Hubo un tiempo en que los habitantes de Jerusalén mostraron gran admiración hacia los cristianos. Hechos 5, del 13 al 26. Pero años después, muchos de ellos trataron de matar al apóstol Pablo. Y la iglesia primitiva no tenía interés en crear una imagen falsa para ganar la adhesión de la gente. La proclamación del mensaje de Cristo hizo que los creyentes sufrieran despiadadas persecuciones, pero no les impidió crecer. No necesitamos que el mundo nos salve a nosotros, somos nosotros los que debemos de llevar el mensaje de la salvación a los demás, y para ello debemos anunciarle todo el Evangelio, aunque a veces el mensaje resulte ser
bastante impopular. Recordemos un momento clave en la vida del Señor, en la pasión y muerte del Señor. En la hora decisiva, la multitud prefirió a Barrabás. Y los profetas pues ya lo habían anunciado, ya no hay parecer en él en hermosura, lo veremos más sin atractivo. Isaías 53, esto es para pensarlo. La marcha triunfal de los ejércitos napoleónicos por Europa impulsó las ideas de la Revolución Francesa entre las minorías liberales que les abrieron las puertas en los países invadidos. Esas élites lograron hacerse con el poder en algunas naciones a lo largo del siglo XIX. El liberalismo, hijo de la Ilustración, preconiza una libertad desligada de las verdades eternas, es decir, un individualismo relativista que deja a cada cual fabricarse sus propias creencias y normas morales. Su enfrentamiento con la Iglesia Católica era pues inevitable. Las tres oleadas revolucionarias que sacudieron varios países europeos en 1820, 1830 y 1848 se conocen como revoluciones liberales, pues su caldo de cultivo fue el liberalismo burgués influido por la masonería. Esos movimientos favorecieron el nacionalismo, elemento determinante en la Revolución Húngara de 1848 y después en la lucha por la unidad italiana. Pronto iban a surgir otras ideologías de corte racionalista y materialista como el socialismo, el marxismo y el anarquismo. Los liberales combatían a la Iglesia, a la que tachaban de oscurantista y tradicionalista, tanto en la esfera religiosa como en la política y social. En Francia, durante la Tercera República, prohibieron a las congregaciones religiosas el derecho a enseñar. En Italia, los liberales no cejaron hasta arrebatar al Papa los estados pontificios en 1870. Su jefe, Garibaldi, recibe en este monumento romano el agradecimiento de la masonería. En España, el gobierno del también masón Álvarez Mendizábal decretó su célebre desamortización, que no era otra cosa que el expolio de los bienes de la Iglesia para malvenderlos a particulares. Los monjes fueron expulsados de sus monasterios, que sufrieron el deterioro de más de un siglo de abandono. La fidelidad de la gran mayoría de los católicos a su fe y sus tradiciones provocaba mayor radicalismo entre los liberales, ya de por sí poco tolerantes con la religión. A esta crisis hizo frente Pío IX, cuyo pontificado, iniciado en 1846, fue el más largo después del de San Pedro, duró 32 años. Luchó por preservar la fe frente a los embates de las nuevas ideologías anticristianas, sobre todo el racionalismo, el liberalismo y el comunismo. Esas corrientes basadas en el pensamiento de filósofos racionalistas como Kant y Hegel se pusieron de moda a lo largo del siglo XIX, llegando a influir hasta en algunos teólogos católicos. Ante tal peligro, el Papa Pío IX publicó en 1864 un importante documento, el Sílabus. Precisaba unos 80 errores contenidos en esas ideologías. Pero el Sílabus no fue suficiente, y Pío IX convocó un concilio ecuménico en 1869. El Concilio Vaticano I fijó la doctrina sobre la revelación divina y la fe para salir al paso de las nuevas ideologías negadoras de Dios. Declaró que la razón humana es capaz de conocer la existencia de Dios y definió que la fe no es contraria a la razón. Proclamó además el dogma de la infalibilidad del romano pontífice cuando habla ex cátedra en materias de fe y de moral. En 1848, Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista, cuyo desafío al capitalismo se resumía en su famosa consigna: proletarios del mundo, uníos. No solo denunciaban los vicios del capitalismo, sino que anunciaban su destrucción por la lucha de clases que inexorablemente ganarían los obreros. Marx se inventó una visión de la historia materialista en la que la clase obrera impondría la dictadura del proletariado y construiría al final de la historia una sociedad sin clases, o sea, un paraíso en la tierra sin Dios. El final llegó antes de lo que imaginaba Marx en 1989, pero para entonces el comunismo ya había costado al mundo docenas de millones de víctimas. El problema obrero tenía una solución cristiana.
La había mostrado Pío IX y la concretó su sucesor, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum. En ella propugnaba la justicia social, la ayuda a los hombres de las clases más desfavorecidas y la creación de sindicatos de orientación cristiana. Para llevar los ideales del Evangelio a la vida pública, la Iglesia fomentó la participación social y política de los cristianos. Así pues, en un mundo que se ha hecho pequeño por la rapidez que la información viaja de un extremo a otro, su difusión y la transmisión de las ideas es también inmediata y fácil para que se pueda hablar de una globalización del pensamiento. No es un disparate decir que los medios de comunicación son actualmente para muchos los principales educadores, inspirando comportamientos, estilos de vida y maneras de comprender el mundo y el hombre. Hoy en día se delega en estos medios algo tan personal como es la capacidad de pensar por uno mismo. El hombre ya no piensa, es pensado desde fuera. La televisión, la radio, la prensa, el internet se convierten en las primeras instancias morales, dictan lo que está bien y lo que está mal, lo feo, lo bello, lo que debe hacerse o permitirse y lo que no. Se acaba viviendo a base de unas pocas ideas o tópicos que se repiten hasta la saciedad sin que nadie la someta a un análisis riguroso para averiguar de dónde vienen, a qué intereses o intenciones responden y si responden a la verdad. Tampoco se puede olvidar el gran uso de estos medios hacen los niños y los jóvenes sin tener en muchísimos casos la preparación necesaria para desarrollar frente a ellos el necesario espíritu crítico. De esta forma, estos medios van moldeando criterios, conductas y vida y la visión que de ella van adquiriendo, haciendo delegado a los padres en ellos la responsabilidad de educadores prioritarios de sus hijos. Veamos entonces, hay un primer análisis en el que nosotros tenemos que intervenir un criterio que es también evangélico, es el discernimiento. Nosotros, o los padres de familia, los educadores, debemos de estar atentos al bagaje de información que se recibe para discernir en ellos el valor de verdad. Y esto es a qué intereses o intenciones responden y si responden a la verdad. La Iglesia reconoce en los medios de comunicación social unos grandes aliados para la tarea evangelizadora, no se puede prescindir de ello. De hecho, el canal católico es un medio de evangelización, es un medio de comunicación que llega hasta sus hogares para poder compartir con ustedes el mensaje, el evangelio, la doctrina y todo el quehacer de la Iglesia. Sin embargo, ha utilizado el término de primer areópago para referirse a ellos en el sentido de que son el primer lugar de propagación y transmisión de las ideas. La gente que tiene más información acerca de cómo funcionamos, nos analiza y sabe cómo lograr que reaccionemos de la forma en que lo necesita. Por eso hay que tenerle miedo a los psicólogos. No, ya en serio, el chiste es que muchas personas somos manipuladas por el sistema muy gacho y nos venden los productos haciendo que los compremos, siendo que muchas veces ni los necesitamos. O los compramos creyendo que realmente va a funcionar o va a tener lo que nos está promocionando. Tal es el caso de los productos milagro o de los asquerosos y desesperantes anuncios para contenido en tu celular. Ignorancia es felicidad, dicen. Y sí, mucha gente vive en la completa ignorancia de cómo funcionan las cosas y viven bien, viven relajados, pero no están conscientes de todo lo que nos rodea, viven dentro de lo que nos impuso el sistema. Y viven con todos los estándares, ¿no? La típica señora, el típico señor, el típico joven, el típico niño. Y viven en la idea de seguir paso a paso todo, como lo han hecho las pasadas generaciones o como creen que lo deberían de hacer. Y con esto creen que van a vivir en armonía y no es necesario cuestionarse el porqué de las cosas. Está la gente consciente que sabe que hay maldad, que sabe que está el sistema, sabe cómo funciona, quiénes lo gobiernan, los problemas internos de una nación o del mundo, sabe lo que hace, sabe para qué lo hace, a dónde va, a dónde viene, a dónde quiere llegar y está informado. En pocas palabras, sabe vivir y no se deja manipular por toda esta información que nos están dando, sabe cómo canalizarla y sabe cómo reaccionar ante lo que le pasa. Y aceptándose, siendo feliz con lo que tiene y con lo que es. También están las personas que viven en esa
en esa sensación enfermiza de querer saber más y más y más y más, y la frustración de no poderle encontrar explicación a las cosas. Los principales medios de comunicación, las principales empresas creadoras de productos para nosotros los consumidores, se cree, es una teoría, que están en cierta parte todos unidos para mantener este status quo y mantener a la población y moverla a su beneficio. Lean, la información es el arma más poderosa que puede existir. Defiéndanse con argumentos, sean observadores, analíticos y sobre todo, cada cosa que hagan piénsenlo muy bien y que sea para su beneficio y para el beneficio de los demás, nunca para hacer el mal a nadie. Aléjense de la mala televisión, de los programas sin contenido, de la mala radio, de la mala música, de todas esas cosas que nos quieren mantener idiotizados y presentándonos productos. ¿Cuántos programas de televisión no has visto que lo único que presentan es y compra esto, y la promoción de esto, y tú dices, ¿qué es ese programa? No tiene nada de contenido y todo el tiempo están vendiendo. Aléjense de la... Bien, frente a esto, acabamos de ver un video acerca de la historia de la iglesia, un análisis sobre la historia de la iglesia y de la manera como ha venido evolucionando los ataques hacia ella y por qué se ataca la iglesia. Nosotros tenemos que estar conscientes cómo tenemos que ver la iglesia, saber que la iglesia no es simplemente el templo, es la estructura, sino que somos cada uno de nosotros. La iglesia es de origen divino, Dios Padre la planeó, Dios Hijo la fundó durante su vida terrena cuando fue eligiendo a sus apóstoles, lo fue formando, les ordenó celebrar el memorial de su muerte y con la fuerza de su espíritu les dejó la misión de continuar su obra y de predicar su reino. Por eso podemos decir que la iglesia es un Cristo prolongado y Dios Espíritu Santo le está santificando y la está llevando a su plenitud. Por tanto, la iglesia hay que mirarla no solamente con ojos humanos. Ciertamente tenemos que ver su historia, la manera como viene desarrollándose. Pero a la iglesia, primeramente, tenemos que verla con ojos de fe. Si no, jamás la vamos a poder entender. De esta fe tiene que brotar un amor apasionado a nuestra madre, la iglesia, y un deseo de extenderla por todo el mundo. A esto es lo que nosotros le llamamos apostolado, que no es fanatismo, sino exigencia del amor a la iglesia. Hay tres miradas que podemos lanzar hacia la iglesia. Una mirada superficial. La iglesia se presentaría como una sociedad simplemente, una sociedad religiosa, entre muchas otras. Es la mirada ascética del que no cree, de quien no tiene fe, solo ve los defectos de quienes están en la iglesia y frente de la iglesia. Esta es una mirada superficial, mira un pequeño grupo, una simple estructura social y entonces constantemente está viendo pues los defectos que hay en la iglesia. Una mirada, pues se necesita una mirada más penetrante, reconocerá los valores y la vitalidad de la iglesia, discernirá en su unidad y universalidad en conjunto con esas características maravillosas que ella tiene, se asombrará del poder espiritual del Papa, afirmando que su origen, desarrollo e influjo constituyen el fenómeno más extraordinario de la historia del mundo. Pero todavía no va al fondo, es la mirada del estudioso, bien intencionado y honesto. Es la persona que trata de escudriñar, que trata de leer su historia, pero todavía no ha llegado a lo que debe de llegar, que es la mirada de fe. La mirada de la fe es la única manera de poder percibir el misterio de la iglesia. Aún nosotros, los miembros que estamos más cerca de ella o que participamos en ella, sabemos que se pueden desenvolver muchas incomprensiones. Sin embargo, nosotros tenemos que ver en ella el misterio de la iglesia. Con la fe descubrimos que su origen está en Dios, que Cristo la ha enriquecido con su espíritu y con los medios de salvación y que tiene por misión hacer que todos los hombres lleguen al pleno conocimiento de la verdad y participen de su redención. La iglesia, no podemos olvidar que es experta en humanidad y iluminada por la revelación de Cristo, Dios y hombre perfecto, y enriquecida a lo largo de la historia, conoce en profundidad las glorias y las miserias del hombre,
al que quiere ofrecer la salvación en Cristo. Esto nos explica que a lo largo de 20 siglos haya sabido enjuiciar con tanta libertad y equidad muchas situaciones humanas, venciendo la fuerte coacción de poderosos intereses partidistas, guerras, decisiones de parlamentos, conferencias internacionales, etcétera. Por eso es que vemos que ella en un momento determinado tiene que ocupar un foro para poder defender la dignidad de la persona humana, tiene que estar presente en foros sociales porque es experta en humanidad y su fin es la salvación del ser humano, que esté en inigualables condiciones para defender la dignidad de la persona y los principios morales de su actuación y para juzgar con la luz de la moral los retos de la ciencia, la cultura e incluso hasta la misma política que están en la sociedad. Fruto de todo ello es lo que nosotros conocemos como la doctrina social de la Iglesia. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el fin de la Iglesia? Es predicar a todos los hombres la buena nueva de la redención. Esta salvación de Cristo debe abarcar a todos los hombres sin distinción de clases sociales y a todo hombre, a un político, a un empresario, a un médico, a una ama de casa, a un padre de familia. ¿Por qué? Porque es su alma y su cuerpo. Es un fin, por tanto, sobrenatural, pero que empieza en el tiempo, espiritual, pero que transforma las realidades de este mundo. Entonces nosotros podemos decir cuáles son los deberes para con la Iglesia. Nosotros los católicos tenemos deberes para con ella. Una de ellas es creer en ella. No se puede creer en Cristo sin creer en ella. No se puede ser cristiano sin la mediación de la Iglesia. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Decía San Cipriano, la fe en Cristo nos llega también a través de la Iglesia. Conocer su doctrina. La doctrina de la Iglesia no es otra que el Evangelio de Cristo, que le fue transmitido por los apóstoles y que en ella, guiada por el Espíritu de la verdad, continuamente medita, predica, defiende y aplica las diversas situaciones en que viven sus hijos y el mundo. Y amar la Iglesia. Si la Iglesia nos ha engendrado para Cristo por medio del bautismo, debemos amarla como un hijo ama a su madre, un amor que la comprende, que la apoya, que reza por ella, que se alegra de sus triunfos, pero también que sufre con sus fracasos, y cooperar con su misión, para que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad y a la salvación de Cristo que nos ha traído con su vida, muerte y resurrección. Así fue el inicio. La Iglesia fue extendiéndose su radio de acción gracias a los viajes de San Pablo, a la palabra y ejemplo de los primeros cristianos y a los milagros con que los apóstoles confirmaban la doctrina del Señor. Incluso las mismas persecuciones, como veremos más adelante, sirvieron para bien o para mal, para dar a conocer al mundo el fenómeno del cristianismo. Y defenderla, aunque suframos martirio, defenderla con la palabra, con los escritos, con los testimonios, nunca lógicamente con las armas o con la violencia, pues estas se oponen a la esencia de la caridad. Las ideologías dominantes trataban de desprestigiar cualquier atisbo de espiritualidad. El gran reto de la Iglesia era entonces la ignorancia y la indiferencia religiosa de las clases privilegiadas impregnadas de liberalismo radical. Desde la Ilustración, los ataques a la Iglesia venían principalmente de escritores, artistas, profesores, periodistas, científicos o políticos. Presentaban a la Iglesia y la doctrina de Cristo como incompatibles con el progreso. Se creían el centro de un universo sin Dios. Se servían de la ciencia y la cultura para esparcir una mentalidad cada vez más materialista. Pero también para esto la Iglesia tenía respuestas. Para afianzar la fe frente a ese laicismo que asfixiaba el espíritu, surgieron numerosas congregaciones dedicadas a la educación de los niños y jóvenes. Entre ellas cabe mencionar los maristas, los marianistas o los salesianos. El fundador de los salesianos, San Juan Bosco, nacido en 1815, era de una alegría contagiosa y una fe de gigante. Apenas ordenado sacerdote, abrió un oratorio y una escuela nocturna para los niños más pobres de Turín.
sus primeros talleres de enseñanza profesional fueron de zapateros y sastres. En 1856 tenía 4 talleres, una imprenta y 150 estudiantes pobres que vivían allí. Poco después fundó, junto con Santa María Mazzarello, las Hijas de María Auxiliadora, que extendieron la misma educación a las niñas. A su muerte, los alumnos de los salesianos se contaban por miles. A estas nuevas fundaciones educativas se sumaban las de siglos anteriores: jesuitas, escolapios, ursulinas, hermanos de la Salle y otros. En conjunto formaban en sus aulas a una parte muy... Bien, vamos terminando esta introducción sobre amar y defender la Iglesia con un texto del pastor Termas, escritor de la primera mitad del siglo II, preocupado de los problemas de la Iglesia de su tiempo. Tuvo una visión de un ángel que tomó la apariencia de un joven pastor, y en esto llegó una anciana vestida de esplendor con un libro en las manos. Se sentó sola y saludó a Hermas. Hermas, afligido y llorando, le dijo al ángel vestido de pastor: ¿quién es esa anciana? La Iglesia, me dijo. ¿Y cómo es tan anciana? Porque fue creada antes que todos los demás. Por eso es tan anciana. El mundo fue formado para ella, dijo el ángel. En la primera visión la vi muy anciana y sentada en un sillón. En la siguiente tenía un aspecto más joven, pero el cuerpo y los cabellos eran todavía viejos. Me hablaba de pie. Estaba alegre, más alegre que antes, y en la tercera visión era muy joven y hermosa. De anciana tenía solo los cabellos. Estuvo muy alegre y sentada en su barranco. En la primera visión, dijo el joven, esa mujer aparecía tan anciana y sentada en un sillón porque vuestro espíritu, ya viejo, marchito y sin fuerza por vuestra malicia y vuestras dudas, en la segunda visión la vistes en pie, con aire más joven y alegre que antes, pero con el cuerpo y los cabellos de anciana, pues el Señor se apiadó de vosotros. Vosotros desechasteis vuestra malicia y os volvió la fuerza y os afianzasteis en la fe. Y en la tercera visión la vistes más joven, hermosa y alegre, de un aspecto encantador. Los que hayan hecho penitencia se verán totalmente rejuvenecidos y afianzados. De nosotros, sus hijos, depende que la Iglesia siga joven, lozana y alegre, y con nuestra actitud de continua conversión y lucha por la santidad, iremos hermoseando el rostro de esa madre que tantos hijos han afiado con sus actos a lo largo de los siglos. Comencemos pues a abrir con respeto el álbum de la familia, de nuestra familia eclesial, desde el principio, de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Bien, hasta una próxima edición de su Catecismo de la Iglesia Católica, y, como siempre, recordarles rezar el Santo Rosario en familia y amar y defender la Iglesia Católica. Perseguidos, pero no atribulados, derribados, pero siempre ganamos la batalla con su luz. Nos agobian las pruebas, pero no nos desaniman. Los problemas son muy grandes, pero no estamos desesperados. Y en la tormenta su amor nos sostendrá. Y en la angustia su amor nos sostendrá. Somos libres, libres por su amor. Somos libres, libres por su amor. Somos libres, libres por su amor. Libres por su amor. Perseguidos, pero no atribulados, derribados, pero siempre ganamos la batalla con su luz.
libres por su amor.